he empezado la presentación con este dibujo de un alambre de espino porque hace unos años intenté, en un pequeño terreno en Extremadura, intenté poner una valla para cuidar ganado allí, en concreto ovejas, y me dijeron en la Junta de Extremadura, en la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, que no se podía poner alambre de espino en las cercas ya, no, por cuestiones ecológicas y demás y tal, y sobre todo porque las personas que saltaban la valla no se pinchasen y tal, ¿no? Entonces, sin embargo, por debajo tenía que ser una malla cinegética para que pudieran pasar los conejos. Ahora estoy intentando hacer un huerto y tampoco me dejan poner una malla pequeña para evitar que entren los conejos y roedores y otras cosas y tal. Me dicen que tiene que ser ecológico, se me van a comer todas las lechugas, todos los tomates y todo lo que produzca allí. Pero bueno, esto es lo que hay, como dicen ahora los modernos, ¿no? Es decir, la Consejería de Medio Ambiente me impide proteger el propio cultivo, pero bueno, es una anécdota. Hemos hablado esta mañana de eso, de la sostenibilidad. En Latinoamérica lo llaman muchas veces sustentabilidad, la huella ecológica y la capacidad de carga. Jorge me pidió que hablase de la espinosa cuestión, es una frase que me gustó, la espinosa cuestión de la energía neta en las transiciones hacia la sostenibilidad. Voy a intentar empezar explicando un poco lo que es la sostenibilidad y después lo que es neto en términos energéticos y tal. La sostenibilidad, esta mañana han hablado varios de los ponentes sobre que hemos sobrepasado largamente la capacidad del planeta desde el punto de vista biofísico de sostenernos. Es decir, el planeta no sostiene a los seres vivos con lo que entregan la biosfera a un ritmo determinado y a una velocidad determinada. Bueno, pues eso, si tiene un nivel 1, en estos momentos estamos tomando de la Tierra 1,5, de la biosfera estamos tomando 1,5 y seguimos aumentando el destrozo ecológico, es decir, estamos en un nivel de insostenibilidad bastante considerable. Suelo hacer un gráfico en el que hablo del consumo de energía, y este le suelo hacer todos los años, lo actualizo con los datos estadísticos de la British Petroleum, que es una multinacional que publica todos los datos de los consumos de energía por año y por tipo y por región. Entonces, abajo están los grises, son el petróleo, los naranjas serían el gas natural, el negro sería el carbón, el rojo sería la energía nuclear, el azul sería la energía hidroeléctrica, lo otro serían otras energías y arriba estaría la biomasa. Entonces, energías renovables y la biomasa. Bueno, abajo, en el eje de abscisas, estaría la población del planeta. Y de esa forma, cada rectángulo lo que está expresando exactamente por la superficie que ocupa es el tipo de energía primaria que consume cada región o país del planeta. Aquí tenemos algunas cosas que merece la pena que se analicen con detalle. No sé si se ve con suficiente detalle desde atrás, pero voy a tratar de explicarlas, y aquí no sé si se ve por aquí estaría Canadá y Estados Unidos, que siendo unos 350 millones de habitantes. Los datos de la izquierda, los he ofrecido en vatios equivalentes de potencia, vatios de potencia equivalente por persona. Eso quiere decir que, bueno, el nivel del consumo energético del metabolismo humano, que son unos 100 vatios en potencia equivalente promedio por persona, que estaría por ahí abajo, pues en estos momentos hay países que están consumiendo, con todo el tipo de energía que transforman, del orden de 10 u 11.000 vatios por persona. Es decir, unas 110 veces más que el metabolismo humano necesita para permitirnos seguir vivos como monos desnudos que somos, ¿no? Y bueno, pues aquí se ve claramente que hay el promedio mundial de consumo estaría en 2.645 vatios. Estos son datos del 2011 del British Petroleum del 2012, que traía datos del 2011. No los he actualizado todavía, acaban de salir los del 2013 con datos del 2012. Estoy actualizándolo porque hay algunos cambios a lo largo de los pocos últimos años que sí merece la pena constatar, ¿no? Bueno, el promedio mundial serían 2.645 vatios, pero el nivel máximo de habitabilidad o de sostenibilidad del planeta, si tuviéramos que colocarlo por el cuadro anterior, estaría en el orden de los 1.700 vatios por persona, si es que los 7.000 millones de habitantes que poblamos el planeta tenemos todo derecho a la vida. Por tanto, nos hemos pasado ya, incluso a nivel promedio, un 50%. Pero veamos quién es el que se ha pasado más y quién es el que todavía está por pasarse, ¿no? Entonces aquí hay varias cosas que son importantes. Estados Unidos y Canadá lideran la monstruosidad consumista, luego está Rusia,
Después estarían ahí una serie de países, ahora no los tengo anotados, pero me parece que son 2 o 3 países ricos de Occidente. Luego está Japón. Posteriormente están algunos países de la Unión Europea, con Luxemburgo a la cabeza. Lo de Luxemburgo me llama mucho la atención porque, siendo un país minúsculo y que teóricamente vive de servicios, resulta que cuando le encasqueto el consumo per cápita, termina siendo un consumo per cápita desaforado, lo cual quiere decir que lo de la desmaterialización de la economía es una teoría bastante poco comprobada, sobre todo en determinados paraísos fiscales. Luego está Singapur, por ejemplo, que es otro país que tiene un comercio muy intenso, pero que también es un semiparaíso fiscal. Y luego hay otros países como Trinidad y Tobago, que no se debe solamente a que tengan facilidades fiscales y demás, sino a que son grandes productores de energía, ¿no? Trinidad y Tobago sería esta cosa. Lamento que no se vea y no haberme traído el puntero láser, porque además tendría que tener 2 y estar apuntando así. Pero bueno, si pudiera marcar es que me pierdo con el puntero. Este sería Trinidad y Tobago. Estos serían países productores de Oriente Medio, algunos de los cuales se salen del mapa, pero es porque son grandes consumidores de energía y demás. España estaría ligeramente por debajo del promedio de la Unión Europea de los 15 y ligeramente por encima del promedio de la Unión Europea de los 27, ahora 28, que estaría por aquí. China, este monstruo de 1.300 millones de habitantes de base, que tanto nos preocupaba y tanto nos preocupa en Occidente, sigue siendo... Todavía es curioso porque cuando empecé a hacer estas estadísticas estaba por debajo del promedio mundial y en 2 o 3 años se ha colocado por encima del promedio mundial. Eso es lo que les preocupa a los países que están a la derecha de este gráfico, ¿no? Lo que les preocupa, que esté subiendo, porque como no hay energía, empieza a no haber energía para todos y mucho menos para alimentar el crecimiento de todos. Ahí empieza a haber un problema considerable. Si unos crecen, otros empiezan a decrecer, y los que están arriba no quieren ceder, o no queremos ceder nuestra parte de la tarta. Por otro lado está Latinoamérica, que ya está por debajo del promedio mundial, aunque hay países como Argentina, Venezuela, Chile, etcétera. Venezuela, en el caso más clásico de país de alto nivel de consumo per cápita, después de Trinidad y Tobago, y todo lo demás. Y luego están algunos países asiáticos, como por ejemplo Corea del Sur, Taiwán, etcétera, que están por encima del promedio, pero Asia está muy por debajo del promedio. Hay otros europeos, están los Balcanes, que están por debajo del promedio. Turquía está todavía por debajo del promedio, pero muy por encima de otros países europeos. África está muy abajo, aunque su promedio es más alto, precisamente porque hay países exportadores de petróleo que elevan el consumo porque tienen consumos internos, y hablaremos. Y luego está la India, que está abajo del todo. Es decir, que cuando hablamos de que hay que racionalizarse, los primeros que se tienen que racionalizar, evidentemente, es este 30%. Antes, hace unos años, era el principio de Pareto cuasi perfecto. Es decir, un 20% de la población del mundo se está chupando el 80% de los recursos energéticos, mientras que el resto del 80% de la población humana se tiene que conformar con el 20% de los recursos. Este tipo de injusticia flagrante es una de las cosas de las que hablábamos cuando estábamos hablando de la mejor redistribución de la riqueza. Pero la mejor redistribución de la riqueza es enormemente difícil en este contexto, porque estamos hablando de grandes flujos de energía, grandes acuerdos comerciales consolidados, grandes presiones militares y grandes forzamientos económicos. Si mirásemos, me voy a entretener en este cuadro porque luego quizá vaya más rápido en el resto. Las estrellas rojas son el PIB per cápita, y aquí hay otra cosa que vuelve a contarnos una realidad dramática, y es que el consumo de energía está bastante directamente vinculado con el PIB. Es decir, el PIB consume energía, el PIB contamina. Si yo aumento el PIB, estoy aumentando la contaminación, como medidor, como índice de medición económica, pero es así. Salvo 2 o 3 singularidades, si uno traza la línea que uniría todas las estrellas, vería que aproximadamente se sigue la línea de consumo ascendente por ahí. Salvo 2 o 3 singularidades. Rusia, algunos países de Oriente Medio también y demás, porque el resto más o menos está en sus niveles adecuados. ¿Y por qué Rusia y algunos países productores de petróleo? Pues por una razón muy sencilla, que hay algo que deberíamos empezar a discriminar. Esos países tienen un gran consumo energético que se les atribuye internamente, entre otros Venezuela, pero realmente está dedicado al mantenimiento, explotación
y exportación de toda esa energía. Y sin embargo se les contabiliza a ellos en per cápita, o se les contabiliza a ellos como consumo nacional. Eso es de flagrante injusticia, y además esconde cuál es el consumo el autoconsumo que la producción de energía necesita. Y eso es algo que deberíamos empezar a investigar con carácter mucho más rápido y urgente, porque es muy importante para todos. Pero en definitiva, si alguien quiere echar un cálculo, es muy sencillo. Es decir, estamos hablando de cifras a grosso modo y de cifras más o menos abultadas, pero si quisiéramos entrar en un nivel de sostenibilidad, Estados Unidos y Canadá deberían reducir su consumo al 10 o al 20% actual del nivel actual de consumo. Europa debería reducir su consumo entre un 50 y un 70%. Eso es lo que debería reducir la Europa de los 15, la Europa rica. Y China ya debería empezar a reducir algo su consumo, pero al resto no le podríamos decir nada en cuanto a que tienen que reducir sus consumos para reducir la contaminación de toda la naturaleza, pero sobre todo de emisiones y demás, mientras los de la derecha estemos haciendo lo que estamos haciendo. Es decir, aquí hay un aspecto muy cínico en los países desarrollados cuando se trata de hablar de contaminación. Aquí esto equivale, esta cantidad de energía equivale a 12.000 millones de toneladas de petróleo, 13.000 millones de toneladas de petróleo per cápita equivalente. No per cápita, totales, que serían aproximadamente, en términos de energía, otro modo de medir la energía, unos 509 exajulios. Antes había dicho Vladimir 485, pero ha admitido que no estaba actualizado. El último dato que yo tengo de Naciones Unidas eran 509 exajulios, o puesto en forma eléctrica equivalente, serían aproximadamente 15 teravatios, es decir, 15.000 centrales nucleares tradicionales de 1 gigavatio, serían 15.000 centrales nucleares funcionando en todo el planeta para suministrar toda esta energía. En estos momentos tenemos unas 440, 450 centrales nucleares. Y esta es la brutalidad de nuestro consumo energético actual. También ha salido este gráfico a colación con Cuba ahí en esa esquinita, que dice que cumple los criterios mínimos de sostenibilidad, mientras que por arriba, hacia la derecha, están los Estados Unidos a la derecha del todo, obviamente, llevándose varios planetas por encima. Pues si el índice de huella ecológica está aproximadamente en 2 o por debajo de 2 sería lo sostenible, pues Estados Unidos están cerca de 10, es decir, están consumiendo del orden de 5 planetas. Si todos los ciudadanos del mundo consumieran como los norteamericanos, nos llevaríamos 5 planetas por delante. Si consumiéramos como el promedio europeo, que está, a ver si sale la aguja, no sale la aguja, lo he perdido, sí, por aquí están los europeos, nos estaríamos llevando 2 planetas y medio, entre 2 y 2 planetas y medio. Y luego aquí están los pobres del mundo, que encima de pobres están apaleados, y a los que les estamos diciendo, sean ustedes como nosotros y consuman más, en vez de decirle, no sean ustedes como nosotros, traten de subir por aquí, pero no traten de ir hacia allá, porque ir hacia allá es matarnos todos, pero nosotros, mientras tanto, vamos a dar ejemplo yendo hacia allá. Eso sería lo que deberíamos decirles, y no venir a hacer acuerdos comerciales con ellos y decir que les vamos a ayudar a desarrollarse, mientras lo que estamos haciendo es rompiéndoles la columna vertebral a base de esquilmarles los recursos, desde Occidente bueno, estoy entrando en geopolítica energética, y en realidad yo debería hablar de energía neta, pero bueno, a veces me disparo. Bueno, el asunto es, si vamos a tener tiempo, ¿de cuánto tiempo disponemos para hacer cambios? Este es el gráfico que da ASPO sobre la curva de producción histórica y previsible de petróleo y gas. Abajo en marrón está el petróleo regular convencional, en negro el extrapesado, azul aguas profundas, en blanco el petróleo que se extrae más allá del círculo polar ártico, líquidos del gas natural, que ya es una cantidad que son 6, 7, 8 millones de barriles diarios, sería el verde, el gas convencional sería el amarillo, y el gas no convencional, lo que ahora llaman el shale gas, es lo que está por arriba en algo oscuro por ahí, no sé, es un gris oscuro por ahí. En cualquier caso, el cenit del petróleo convencional ya lo hemos pasado, y teóricamente hacia el 2050 estaríamos consumiendo la mitad de petróleo y aproximadamente la mitad de gas también de lo que estamos consumiendo ahora, por razones puramente geológicas. Eso si no hay alguna alteración de mayor calibre, como puede ser una guerra mundial, como puede ser guerras por los recursos menguantes, porque en el momento que hay recursos menguantes hay un incremento de la tensión y de la geoestrategia y luchas por los recursos menguantes y demás. Entonces uno dice, bueno, pues tenemos entre 10 o 20 años para cambiar, pero encima, ¿cómo vamos a tener que hacer esa transición hacia la sostenibilidad?
sostenibilidad la vamos a tener que hacer en un entorno de menor disposición de energía a partir de ahora. Bob Hirsch, que pertenece a ASPO de Estados Unidos y ha sido consultor del gobierno de Bush, y hay que saber mucho en materia de energía, pero ahora se ha dedicado a alargar, y hizo un informe que no ha sido nunca publicado por el gobierno Bush, pero sí lo ha publicado él por su cuenta y está publicado en ASPO. Se llama el informe Hirsch, en el cual advertía al gobierno norteamericano hace ya 6 años o 8 años aproximadamente, le decía que para hacer una transición que no tuviese una gran inestabilidad a nivel mundial, pero sobre todo pensando en Estados Unidos, habría que hacerla con unos 20 años de anticipación a la llegada al cenit de la producción de los principales combustibles. Si se hacía 10 años antes de la llegada al cenit, habría algunas turbulencias, y si solo se hacía cuando ya éramos conscientes de llegar al cenit, tendríamos muchísimas turbulencias y problemas gravísimos. Matthew Simmons, que falleció hace 3 años, también se ha hablado de la conspiranoia, de que murió ahogado en la bañera y demás y tal, un hombre inteligentísimo, presidente de Simmons & Company International y miembro de ASPO de Estados Unidos, dijo que el cenit del petróleo, esto lo decía ya en 2003-2004, solo lo veríamos por el espejo retrovisor. Así ha sido, solo lo hemos visto por el espejo retrovisor. Solo nos damos cuenta y nos daremos cuenta cuando ya hayan pasado varios años sucesivos en los que la producción mundial de petróleo es a cada año que pasa menor que el año anterior. Pero no nos damos cuenta ni antes, que se podía haber previsto, y de hecho lo previeron algunos, ni queremos verlo. No queremos ver que va a haber descenso en algo tan esencial como el petróleo o el gas natural, o incluso el carbón o el uranio, que forman parte y están conformando nuestro estilo de vida y nuestro modo de vida. Y eso no queremos verlo. Entonces ahora estamos ante el problema de que vamos a tener turbulencias extremas a la hora de acercarnos hacia la sostenibilidad, la transición hacia la sostenibilidad. Esa sería la curva del carbón según el World Energy Group, o World Energy Watch, Energy Watch Group. Ahí habla de un cenit del petróleo, pero es volumétrico, es volumen en toneladas de petróleo, en toneladas de carbón, perdón. Habla de un cenit aproximadamente hacia el 2030. Antonio Turiel, del que ha hablado Jorge esta mañana, y algunas otras personas creen que el cenit energético, es decir, la cantidad de energía máxima que se va a poder extraer del carbón, va a llegar mucho antes, del orden del 2015, 2020, como muy tarde, por ahí. O sea, son cifras aproximadas, pero en cualquier caso muy graves, porque incluso siendo el carbón mucho más contaminante, de peor calidad y todo eso, aquellos que estén pensando que vamos a poder sustituir el petróleo con carbón están equivocándose. Pero además es que tampoco va a dar de sí para hacer la sustitución, porque no tenemos mucho tiempo. Y este es el uranio. El uranio tiene también otro cenit aproximadamente hacia el 2015-2020, con un gap que hay ahí, un agujero, porque ahora mismo se está produciendo menos petróleo, menos uranio que el que se consume en las 400 centrales nucleares, y ese es el consumo para 440 centrales nucleares. Si hubiera que hacer 15.000, evidentemente no daría ni tiempo a hacer centrales nucleares antes de que se nos hubieran agotado las reservas probadas de uranio, y es más, incluso hasta las reservas probables, o que llaman aquí inferred reserves, las reservas inferidas, es decir, lo que se supone que podría salir del uranio si sacamos el uranio de minas en las cuales hay que extraer muchísimas toneladas de mineral para sacar 1 kilo o 1 gramo de uranio. Entonces, esta es la situación que tenemos, una situación dramática, y este es el tiempo del que disponemos. Disponemos en todo el planeta Tierra, los 7.000 millones de habitantes, de 10, 20, 30 años en bajante para hacer la transición hacia la sostenibilidad y empezar a pensar en consumir entre un 70, un 50, un 80% menos, o algunos en virgencita, que me quede como estoy. Es una situación dramática. Bueno, aquí tenemos, ahora voy a empezar a explicar lo que decía Epi Blas, ¿no? Le decían a mis hijos, hoy, le decían en la televisión, hoy vamos a explicar lo que es arriba y lo que es abajo. Bueno, yo voy a explicar lo que es neto y lo que es bruto, ¿no? Primero a la derecha, una nómina de un trabajador de la época en la que ganaba un ingeniero 3.300 euros, ahora ya ganan 1.000 y tirando para abajo, ya van también por la curva de descenso del cenit, ¿no? Bueno, pues aquí sí sabía el ingeniero lo que era bruto y lo que era neto, los devengos y las deducciones, seguridad social, IRPF, retenciones en especie, etcétera, etcétera. Y esto decía, bueno, pues tengo claro lo que es bruto y lo que es neto. Esto es desde el punto de vista económico.
Un salario. Bueno, ahí, si empezamos a jugar, luego descubrimos que ya no está tan claro lo que es neto y bruto. Y en cuestiones de energía no nos habíamos preocupado mucho, pero en cuestiones de energía lo que hay a la izquierda es, tenemos un sistema energético, genera una energía bruta, pero de ahí sacamos una energía neta que es la que podemos utilizar para lo que llaman discretionary, es decir, para hacer cosas, otras cosas en la sociedad, útiles o menos útiles o más útiles, pero hay una parte de la energía que es la realimentación, esa flecha azul que vuelve, y es la energía que tenemos que gastar para generar energía. Eso sería la energía de realimentación, y la energía neta sería bruto y neto. Ese sería el concepto en términos energéticos. Vladimir ha explicado esta mañana, desde el punto de vista puramente metabólico de un ser vivo, lo que significa el conseguir energía. Si este animal captura menos energía cuando mata a su presa que la energía que le cuesta capturarla, desaparece como individuo. Evidentemente hay individuos que desaparecen, hay guepardos que se mueren de hambre porque son cojos, o porque tienen los colmillos mal afilados, o porque simplemente se les agota el cazadero y se mueren, Pero lo importante no es tanto el individuo, el guepardo como individuo, sino el guepardo como especie. Lo importante es analizar qué es lo que le pasa a la especie de los guepardos. Los guepardos como especie tienen que saber recolectar más energía por individuo que la que ellos gastan para hacer toda su vida normal, para vivir en definitiva, no para hacerse ricos, ni para lucrarse, ni para que suba el IBEX, como normalmente dicen los locutores en televisión. Hoy ha subido el IBEX, y ponen cara así. Hoy ha bajado el IBEX, y les dice el director del programa, tiene usted que poner cara seria cuando baje el IBEX, ponen cara así, ¿no? Entonces, no es para eso, es para vivir. Bueno, pues para vivir necesitamos tener más energía metabólica que la que nos cuesta. Esto nuestros abuelos lo sabían perfectamente. A nosotros se nos ha olvidado porque hemos disociado el mundo biofísico del mundo de la energía. Se llamaba matar moscas a cañonazos, o yo voy a emplear en vez de torta la palabra hostia, o hacer un pan con una hostia. Es decir, gastar una cantidad enorme de esfuerzo para nada. Para nada. Aquí hay un chiste de un norteamericano que dice: el cultivador de maíz, la gran esperanza norteamericana para eliminar nuestra dependencia del petróleo. Entonces se ve al lado el tipo del país árabe de la OPEP que dice: ¿entonces de qué se ríe este hombre? Dice, y está al lado, claro, suministrando el petróleo de combustible de alta calidad a la máquina excavadora, al camión y a todo el tinglado. Dice que cuesta 1,29 litros en realidad de combustible fósil producir un litro de etanol. Aquí hay un asunto de doble contabilidad, pero hoy no me toca hablar de eso. Pero en fin, el etanol ahora mismo, según con quien se mire, pues serían 0,9 litros de combustible fósil para sacar un litro de etanol, aproximadamente 1,2, 1,1, por ahí. Hay estudios, ahora explicaré un poco. Y ahora pasamos ya a lo que es la tasa de retorno energético, que también se ha hablado aquí, que es algo que parece que se nos olvida, la intuición olvidada, ¿no? Yo tengo una moto que tiene una autonomía en el depósito para recorrer 100 kilómetros a velocidad normal, pero tengo la gasolinera hacia un lado y la sociedad hacia otro, y mi casa a 50 kilómetros de la gasolinera. ¿Para qué me sirve la moto? No me sirve ni para un carajo, como dicen en Venezuela, ni para un carajo me sirve la moto. No hace trabajo útil, lo único que sirve es para ir a la gasolinera, repostar y volver a casa. Y cuando reposto y he vuelto a casa tengo que volver a la gasolinera. Pues si voy a la sociedad me quedo sin gasolina. Es decir, el trabajo útil que se puede desempeñar en esta situación es muy pequeño. Eso es el concepto, otro concepto básico. Bueno, energía neta, pues es eso. El depredador, por ejemplo, desde el punto de vista metabólico, es intuitivo. Es decir, si yo tengo que criar a mi prole, este leopardo tan bonito que tiene sus 5 crías ahí debajo, si yo tengo como pareja, que soy leopardo macho y hembra, tengo que cuidar una prole de 5, tengo que tener capacidad de capturar energía, no para mí y para mi pareja, o entre los dos para los dos, sino además para la prole que viene. Tengo que asegurar la subsistencia de la especie alimentando a la prole al menos durante un cierto tiempo. Entonces tengo que tener una TRE, una tasa de retorno energético superior a 2. Solo como mono desnudo, como animal metabólico, como mono desnudo, yo ya solamente tendría que tener una tasa de retorno energético superior a 2. Esa es la tasa de retorno energético, la energía entregada a la sociedad partido por la energía, desde el punto de vista social, ¿no? Partido por la energía gastada en poner esa energía a disposición de la sociedad, ¿no? En inglés, Energy Return on Energy Invested, que veréis por ahí en la terminología, se llama ROI o ROI. Esto va a tener, a medida que vamos por la curva descendiente de la producción de energía,
y vamos teniendo cada vez más energía bruta y cada vez menos energía neta, estos estudios de TRE van a ser cada vez más determinantes. Va a ser muy importante hacer estudios serios, independientes y no polarizados por la industria, ni de un lado ni de otro, ni de las renovables, ni de la energía fósil, ni de las multinacionales, ni de los economistas de los gobiernos. Hay que hacer estudios muy importantes de la tasa de retorno energética para saber si estamos haciendo un pan como unas hostias o si estamos matando moscas a cañonazos, porque no vamos a tener mucha energía para repetir el intento si nos equivocamos. Nos vamos a gastar la poca energía decreciente que tenemos en intentos fallidos. Por eso, esta es una herramienta clave de analizar la viabilidad física de determinadas fuentes de energía. Muchos trabajos, yo no voy a entrar en esto es una lista que hizo Charles Hall sobre gente que ha estado trabajando. Bueno, yo aquí he querido citar también algunos maestros españoles como Joan Martínez Alier o José Manuel Naredo, que está por aquí presente. Para mí es toda una referencia, pero no para mí, es una referencia mundial. No sé si saben ustedes a quién tiene aquí, tiene una referencia mundial con José Manuel Naredo. Óscar Carpintero, al que tengo un enorme respeto, etcétera. Es economía biofísica. Son gente que entiende el mundo desde el punto de vista biofísico y entiende la economía como una forma de administrar bienes físicos, independientemente de que luego exista el dinero y los derivados financieros y demás. Es la administración razonable de los bienes físicos que tenemos en nuestra casa común, en nuestro hogar, en la tierra. Estos son los autores a lo largo del tiempo, ¿no? Yo últimamente he estado trabajando con este señor, que es Charles Hall. Llevo 3 años trabajando con él y me ha sometido a un tercer grado antes de llegar a publicar un libro conjuntamente sobre el rendimiento de la energía neta solar fotovoltaica. Este hombre empezó aunque tiene antecesores como Kenneth Boulding. Kenneth Boulding era un tipo que dijo una frase muy interesante, que era: aquellos que creen que el mundo que se puede crecer de forma infinita en un mundo finito, o son economistas o son locos o son tontos, ¿no? Y él era el presidente de la Asociación Española, de la Asociación Americana de Economistas o algo así. Bueno, pues ese era Kenneth Boulding, Howard Odum y Jay Forrester y demás y tal, ¿no? Bueno, pues estos son los antecedentes. Les voy a hablar de los flujos típicos de energía en un sistema energético. Cuando nosotros decidimos poner un sistema a producir energía para la sociedad, lo primero que tenemos que hacer es consumir energía. Es la parte roja, la columna roja que hay abajo, que es lo que se llama la energía de construcción necesaria para construir una planta. O sea, una planta de generar electricidad por carbón, una central hidroeléctrica, lo que sea. Hay que poner energía o una mina de carbón. Hay que hacer primero los pozos y hay que llevar los camiones y hay que hacer allí picar y perforar. O cuando se hace un pozo de petróleo hay que hacer primero sondeos, hay que enviar a gente con los camiones y con helicópteros o con lo que sea a ver si en los anticlinales hay una posibilidad de petróleo. Hay que gastar energía primero, luego se hace el pozo y finalmente hay unos gastos están abajo de operación y mantenimiento de ese yacimiento, de esa fuente o de esa planta de generación de energía, y una producción de energía bruta a lo largo de todo un tiempo T llamado la vida útil del sistema energético. Y al final, teóricamente, los ecologistas calculan también una energía de desmontaje que en la mayor parte de los casos en la realidad luego pues se deja ahí la chatarra y tal, o se lleva el chatarrero y se acabó. Esa es la situación. Hay un aspecto muy importante para los que dicen: bueno, yo tengo una energía neta positiva de 3:1, de 5:1, luego me sirve. Bueno, hay que calcular la escala. No sé si esto lo deja muy claro o se ve muy claro en el dibujo, pero lo importante cuando vamos a escalar una nueva fuente de energía respecto de otra existente, por ejemplo, si quisiéramos sustituir el petróleo por alguna moderna renovable, es muy importante tener en cuenta ese salto que aparece ahí en la elipse de la energía creciente que necesitamos y vamos a necesitar cuando hacemos, por ejemplo, una duplicación de los sistemas energéticos en los próximos siguientes años: 1, 2, 4, 8, 16, hago una planta, 2 plantas, 16 plantas solares, 32, 64 plantas solares, etcétera, para ir sustituyendo el carbón, porque yo empiezo a gastar más energía de la que genero, y cuanto más duplique la producción de energía, más energía estoy gastando. Entonces, y esa energía está saliendo de la que tenemos ahora disponible, que es energía básicamente fósil. Luego hay que preguntarse si toda esa escalación es viable también. Eso es importante, es otro concepto. Por ejemplo, Marcel Koderk ya hace tiempo hizo un estudio con System Dynamics de un plan para construir 20 centrales nucleares en 20 años, que sería absolutamente insuficiente para hacer una sustitución del petróleo, ¿no? Entonces calculó que solo comenzarían a rendir energía neta a partir del año 24 del comienzo del programa. Pero si quisiéramos hacer 20 programas para construir 20 centrales nucleares, que serían 400, que sería solo duplicar la generación de energía eléctrica de origen nuclear respecto de la actual, solo comenzaríamos a generar energía neta en el año 32 desde el comienzo de ese plan.
suponiendo que tuviéramos uranio suficiente, que todo fuera bien, etcétera, etcétera. Solo a partir del año 32 de ese plan. Es decir, tenemos tiempo para hacer un plan de 400 centrales nucleares, y si le hiciéramos de 4.000, ¿tendríamos tiempo y tendríamos energía? ¿Cuánto tiempo tardaríamos? Metan el System Dynamics. No se crean lo que yo les digo. Hagan la prueba, hagan los trabajos y vean si hay energía suficiente y de dónde va a salir lo rojo, porque lo rojo es energía fósil adicional a la que estamos consumiendo ahora, que hay que consumir. Es energía que tiene que detraerse de nuestro sistema, de nuestros circuitos de consumo de energía habitual, y entrar en el circuito de producción de energía negativa mientras está en rojo. Esto es un análisis del balance energético neto para una TRE de 7 con una estrategia de implantación duplicada por años, para que se vea que a medida que duplicamos la estrategia de implantación, lo he hecho para una planta fotovoltaica, para una cantidad X de planta fotovoltaica, suponiéndole una tasa de retorno energético de 7, es decir, que una planta fotovoltaica a lo largo de su vida me entrega 7 veces más energía, suponiendo la vida útil 25 años. En esos 25 años me va a entregar 7 veces más energía que la que yo he gastado en ponerla en funcionamiento y en mantenerla. Suponiendo eso, si yo hago un plan para 1, para 2, 4, 8, 16, 32 y 64, no recupero la energía hasta el año 10. De las 64 unidades fotovoltaicas que vaya incorporando hasta el año 10. Pero si en vez de una tasa de retorno energético 7 tuviera una tasa de retorno energético 2,5 a 1, que es lo que yo he sacado como conclusión con el estudio de Charles Hall de toda la energía neta que producen las centrales solares fotovoltaicas en España instaladas entre el 2009 y el 2011, no empezaríamos a generar energía neta hasta el año 17 o 18 aproximadamente, con una duplicación hasta 64. Entonces, ojo con esto, porque multiplicar hasta 64 parece que es mucho, pero en realidad multiplicar hasta 64 la producción de energía solar fotovoltaica actual sería conseguir el 100% de energía eléctrica en España de origen solar, sin contar con el coste energético del respaldo energético que sería suficiente, que sería necesario para los días de nubes o para las noches, para generar energía durante las noches, para tener energía disponible durante las noches. Sin contar con eso, no recuperaríamos hasta dentro de 17 años. Entonces luego estaríamos recuperando, pero en fin, y como ha mencionado Vladimir, también las centrales solares fotovoltaicas no son energías renovables, son sistemas no renovables capaces de generar energía renovable o de capturar parte de la energía renovable que se encuentra en el ambiente. Bruto y neto. Bueno, pues aquí tenemos lo que es el bruto en el consumo de petróleo. A la derecha arriba, esa curva en forma de campana, vista de una forma esquemática, pues sería la curva de Hoover, que es el inventor de en 1956, creo que Vladimir ha hablado de ello también, Hoover, o no sé si ha sido Jorge, esta mañana han hablado de Hoover, que era un geólogo de Shell, que en el 56 dijo, me huele a mí por la cantidad de pozos que están entrando en declive, Texas, Pensilvania, etcétera, etcétera, y por lo que conozco de Estados Unidos, que Estados Unidos al ritmo de crecimiento que va en el 2000, en el año 70 va a llegar al cenit. Se partían de la risa con lo que dijo, claro, en la época de James Dean y de petróleo gigante y todo eso y tal, ¿no? Es petróleo abundante por todos lados, los grandes Cadillacs y todas esas cosas, y se partían de la risa. Bueno, pues en el año 70 Estados Unidos entró en el cenit y el mundo en el 2006 entró en el cenit de producción de petróleo convencional, pero el petróleo, la energía neta de ese petróleo es la que está en azul claro y no en azul oscuro. Es decir, la curva de caída de la energía neta disponible en la sociedad va a ser mucho más dramática. Abajo a la izquierda ven el otro gráfico que es similar al que ha presentado también de la Agencia Internacional de la Energía, donde se ve en los campos actualmente en producción cómo efectivamente ya han entrado en declive, desde el año 2005-2006 están en un declive, y el resto es lo que la Agencia Internacional de la Energía sueña que va a haber en el futuro. Dice, vamos a tener campos que lo vamos a desarrollar, luego hay otros campos que vamos a descubrir, luego hay líquidos combustibles del gas natural, otros combustibles no convencionales, ni ellos mismos se creen cuando realmente dibujan las cifras hasta 2035, que el petróleo de origen no convencional o de esquistos o petróleo pesado, el petróleo de algunos orígenes de roca compacta y demás y tal, o las ganancias en refinerías, que es un artificio contable que se utiliza en las refinerías para intercambiar peso por volumen y decir que sale en la refinería más volumen que el que entra, y eso lo llaman ganancias en refinerías, porque los líquidos que salen derivados refinados
pesados tienen más volumen que lo que entra en forma de petróleo crudo pesado y tal. Bueno, este es el gráfico famoso de Charles Hall de lo que llama el diagrama de globos, donde se ve que la tasa de retorno energético del petróleo, si lo puedo poner por ahí, petróleo norteamericano en los años 30 les entregaba un rendimiento energético de aproximadamente 100 a 1, es decir, yo gastaba un barril de petróleo, no estoy hablando de dinero ni de dólares, tenía que gastar un barril de petróleo o su energía equivalente para sacar 100 barriles de petróleo y ponerlos a disposición de la sociedad. No sé dónde tengo el puntero, me pierdo. Ahí. Eso ha ido bajando hasta llegar a 20 o 30 y está bajando, y ahora mismo pues está en 15 a 1, 10 a 1 en Estados Unidos. Por aquí en el mundo debe estar en 13 a 1, 15 a 1, 20 a 1, depende del país, se varía y tal, y está bajando. Bueno, pues esto sería la hidroeléctrica, esto sería el gas natural, el gas importado en Estados Unidos, esto sería el carbón, que lo tiene más alto pero también está cayendo, los ferrocarriles que producen en Estados Unidos está aumentando el consumo de carbón, y en todo el mundo en general. Otro signo inequívoco y colateral por el cual nos están dando avisos indirectos, no los quieren dar directos, de que el petróleo está tocando techo, y es que el carbón y el gas natural estamos tirando de ellos de forma desesperada. Esto es lo que consume a la derecha los Estados Unidos en el 2005, que son los 100 exajulios que ha mencionado Vladimir, y bueno, pues esto sería lo que daría la energía 30, aquí hay una ruptura entre 30 y 70, es decir, y este es el total de la fotosíntesis en el territorio de Estados Unidos, lo que proporcionaría desde el punto de vista de energía serían del orden de 80 exajulios, es decir, que ni siquiera toda la fotosíntesis estadounidense llegaría a ser, y es un país rico, amplio y todavía con bastantes recursos dentro de su biosfera, pues ni siquiera eso llegaría para abastecer la energía norteamericana. Y bueno, la fotovoltaica, esto lo hizo antes de hacer el estudio conmigo, la fotovoltaica estaba en 5 a 1 y ahora lo estamos revisando para colocarlo en 2,4 a 1, y somos generosos porque realmente si tuviéramos que incorporar todos los gastos energéticos estaríamos cercanos a la paridad en la fotovoltaica. Lamento darles malas noticias a todos los que creían que la energía fotovoltaica iba a ser un reemplazo. La energía eólica está por aquí encima, 15 o 20 a 1, hay gente que dice que tiene el 15 o 20 a 1, pero sobre la energía eólica no se han hecho estudios como el que hemos hecho sobre la fotovoltaica, que analizan gastos energéticos de entrada, de lo que llamamos extended boundaries, es decir, los gastos energéticos sociales adjuntos y que son conditio sine qua non, que son la condición sine qua non para que puedan existir plantas fotovoltaicas en funcionamiento, y que por tanto nosotros metemos y otros no metían. No sé cómo voy de tiempo, si me paso me lo decís, ¿eh? Bueno, la TRE tiene una metodología que se ha utilizado para el petróleo y el gas, y es que tiene dos ecuaciones. Hay una que es relativamente fácil, cuando empiezas a meterte en ello te das cuenta que no es tan fácil, que es la energía que generas. La energía que generas se contabiliza bastante bien, además como son cosas energéticas se pueden medir en BTUs, en toneladas de petróleo equivalente, se pueden medir en julios o en exajulios, etcétera. Pues la energía, hay engaños también, hay ficción, se miente mucho, las multinacionales empiezan a mentir, cada vez mienten más, pero dentro de todo eso hay un cierto orden, y la energía que se genera, pues más o menos está en el entorno de los 12.000 millones de toneladas de petróleo equivalente. De ahí, bueno, pues ahí se habían obtenido unos datos, están las estadísticas del Oil Gas and Journal, hay muchos otros datos de la Agencia Internacional de la Energía, de la Energy Information Administration de Estados Unidos, etcétera. Jean Lagerrer, que es miembro de ASPO de Francia y cofundador de ASPO, fue vicepresidente de exploración de Total, ya está jubilado, ahora con el que estoy haciendo ahora otros trabajos y demás. Y bueno, para la energía consumida es donde tenemos más problema, porque depende de cuáles son las fronteras de energía consumida que estudias y que consideras para colocar energía a disposición de la sociedad, que te sale una cifra u otra. Y aquí pues hay datos de Herold, había datos, el Mar del Norte, por ejemplo, Noruega y Reino Unido han facilitado datos bastante precisos, pero no así muchos otros productores de petróleo. El gobierno de los Estados Unidos hasta hace poco tiempo era bastante preciso con su censo de industrias minerales y la oficina de la Energy Information Administration hasta hace poco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces una es fácil de obtener y la otra ya no tanto. Entonces el problema
¿Cómo adquirir los datos esos? ¿No? Pues muchas veces nos hemos visto obligados, muy a mi pesar, en hacer equivalencias, porque muchas veces lo único que tenemos son los gastos económicos. Es decir, cuando analizamos cuánto me gasto yo en poner una planta de gas de ciclo combinado, me dice, mire usted son 800 millones, la turbina son 800 millones, pero ¿qué energía hay dentro de la turbina de una planta de gas de ciclo combinado? ¿Qué energía hay metida? Aparte de la energía de fundir el metal, de transportarlo, de llevarlo allí desde la bocamina, de un Caterpillar que está haciendo así en la bocamina para sacar el mineral de hierro, otro así para hacer el mineral de carbón, llevarlo a la siderurgia, fundir el hierro con el carbón, refinarlo, hacerlo en moldes, tal, no sé cuánto, laminarlo, luego soldarlo, luego hacer la tubería, transportar la tubería y transportar el ese, y todo eso se puede calcular, pero es muy difícil calcular en energía. Entonces tienes el equivalente económico. El equivalente económico lo tienes, porque los economistas ya se han preocupado mucho de saber qué es lo que hay. Pero entonces haces equivalentes económico-energéticos, y ahí es donde ya empieza una de las dificultades mayores. Bueno, pues nosotros hemos utilizado una serie de equivalentes de 13,3 megajulios por dólar. Perdón. Hay datos del gobierno estadounidense y otros datos. Aquí yo le pregunté a Óscar por las tablas input-output y me dijo, mira, olvídate, por hace años se hacían, cuando había economistas que eran un poco, pero ya se han olvidado un poco las tablas input-output, que te dan una ayuda relativamente bastante importante y tal para hacerlo. Total, que tuvimos que recurrir a datos de Estados Unidos para hacer extrapolaciones. Aquí se consume más o menos lo mismo en el sector y tal, pero bueno, hemos hecho extrapolaciones. Hay otros conceptos también que quería analizar, como son, por ejemplo, la intensidad energética. Bueno, esta es una intensidad energética, es un cociente entre la energía total consumida en la construcción, operación, mantenimiento, y lo que hayamos visto en rojo abajo, y la electricidad que genera una planta. Hay otro concepto de intensidad energética que es ¿cuánto soy capaz de producir en términos económicos? ¿Cuánto soy capaz de producir en energía por $1 o por €1? ¿Cuánto soy capaz de producir? Y digo que mejoro mi intensidad energética si soy capaz de producir más con la misma cantidad económica de dinero, con la misma cantidad de unidad monetaria, ¿no? Y luego está el Energy Payback Time, que es el tiempo que yo tardo en recuperar la inversión energética que he hecho. Lo que he comentado antes, que debía haber explicado esto antes, que es cuánto tengo yo que invertir y cuántos años tardo en recuperar esa energía, porque eso es clave, es fundamental para saber si me compensa, si voy a tener energía suficiente y cuánto puedo escalar un proceso de transformación de la naturaleza. Hay otros conceptos que también se utilizan mucho, como es el concepto de análisis de ciclo de vida o Life Cycle Assessment, que se utiliza mucho para comparar un sistema energético con otro, sobre todo, ¿no? Y luego hay variantes de todo eso que son por ejemplo, aquí esto se llamaría ¿cómo se llama? Cradle to grave, que sería desde la cuna a la tumba. Cuando uno hace el reciclamiento completo, se encarga de meter los costes energéticos y de todo tipo, costes medioambientales, costes energéticos y medioambientales, y dar la vuelta al final y volver a la naturaleza. En realidad esto es una ficción, porque por la ley de la entropía no puedes cerrar nunca el ciclo completo, pero bueno, por eso hay mucha gente que se conforma con el cradle to gate, que es cradle to gate, que es desde la cuna hasta que entrego la energía en un determinado punto, o otro más curioso, se utiliza más en la industria petrolera, que es well to wheels, que es desde el pozo petrolífero hasta la rueda del coche, cuánta energía pierdo, cómo hago el ciclo y en qué termino convirtiendo toda esa energía. Hay muchísimos estudios y cada vez hay más, y yo me congratulo de que cada vez se estudie esto con más detalle y con más interés, porque es muy importante para saber qué es lo que podemos hacer. Estos son los datos, yo creo que no se van a ver con mucho detalle, pero básicamente les voy a detallar de dos fuentes diferentes. Uno es del Global Energy Resources y el otro es de Charles Hall y Steve Baloch, que lo hacen citando a muchos autores, ¿no? Y durante muchas épocas y muchas fechas y tal, ¿no? Pues para la producción de petróleo y gas, normalmente hayan tasas de retorno energético, tanto para estudios hechos globales para todo el mundo como para Estados Unidos o incluso para Canadá, pues hablan de entre 38, 15, 30. Verán que hay una variabilidad grande, 30 a 1, 18 a 1, 35 a 1, 8 a 1, depende en descubrimientos, 20 a 1 para la producción, 11 a 1 para petróleo y gas nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Petróleo y gas importado en el año 2007, 12 a 1, en Canadá 65 en el año 70 y ahora 15 a 1, porque al explotar la
las arenas asfálticas está cayendo. Esto es mezclado con el petróleo convencional, más arenas asfálticas 15:1. El petróleo de arenas asfálticas luego veremos que es muy, muy inferior, aunque todavía no hay datos muy consolidados. Bueno, pues estamos en ese orden de magnitud. El gas natural pues está en 18-30, el carbón hablan de 80-60, en algunos otros casos hablan de bastante menos. A carbón hablan de 80-60, en algunos otros casos hablan de bastante menos. Hay muchas minas de carbón que ya están en tasas de recuperación muy bajas porque están muy agotadas. Otras están empezando a tirar de carbón de menor calidad y de menor contenido energético por unidad de peso o de volumen, y por tanto también son mucho más bajas. Están en el entorno de 20-18-1. La nuclear, hay estudios muy variados de entre 5 y 15:1. Los partidarios de la energía nuclear suelen sacar estudios polarizados que dicen que es 15:1. Los que son contrarios a la energía nuclear, algunos dicen que si tuviéramos que meter todos los costes de la energía nuclear, considerando el imposible desmantelamiento y de destrucción de los residuos nucleares, estaríamos por debajo del 1:1. Pero en fin, 5 a 15:1 es lo que se maneja. La hidroeléctrica, algunos dicen que es de más de 100:1, pero dependiendo de cómo se van depositando lo que llaman la decantación de limo en esto que avanza a velocidades a medida que se deforesta más y demás, avanza más rápidamente, se llenan los pantanos y será menos cada vez, etcétera, etcétera. Y haciendo microcentrales hidroeléctricas pues serán menos también. La eólica entre 15 y 18:1, la solar aquí aparece de 6 a 12, la fotovoltaica y por ahí andan, ¿no? Esos serían los tramos. Pero claro, todo depende de qué es lo que se considere. Esto es un dibujo de Charles Hall también, y dice, bueno, yo tengo el pozo y tengo 100 megajulios de energía ahí, pero si descuento la energía que me cuesta extraerla directamente, me quedo con 90. Si además tengo que refinarlo en refinerías y sacar los productos refinados y demás y tal, me quedo con 63 megajulios de energía neta ahí, pero todavía tengo que transportarla a los sitios, me quedo con 58 megajulios, pero si tengo que meter el coste de la infraestructura para transporte, al final entrego 20,5 megajulios. Ese es el tipo de rendimiento decreciente que se va obteniendo a medida que uno va avanzando en la vida, ¿no? Y esta es la visión aproximada que hemos utilizado nosotros para el estudio. Esto lo pensarán que es muy complejo, pero se lo voy a explicar de forma muy sencillita. Cuando se han hecho estudios del rendimiento neto de la energía neta fotovoltaica que rinde a lo largo de un ciclo de vida, de los 25 o 30 años que se consideran de vida útil de un sistema fotovoltaico, se estaba hablando generalmente o del círculo que hay, de la elipse que hay en uno, es decir, ¿cuánta energía me cuesta esto? Que es la arena de la que saco el silicio, con la que hago los lingotes, con la que hago las obleas, con la que hago las células, con la que ensamblo las células en módulos y con la que hago la pequeña infraestructura de los módulos y metálica para colocar los módulos que les dé el sol y me generen energía eléctrica con 4 cables. ¿Esa energía cuánto es? Y de eso es 1. ¿Y cuánto saco en 25 años sin interrupciones? Saco 7. Bueno, pues tengo una tasa de retorno de 7:1. Pero amigo, ¿qué pasa si yo meto además, bueno, esto también con el 2, el vidrio templado, el cobre de los módulos, la soldadura, los aislantes de los materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo empiezo a meter las externalidades del sistema, tales como transformadores que son necesarios cuando hago plantas fotovoltaicas, la adaptación del terreno, tengo que remover a veces toneladas y toneladas de terreno para dejarlo plano y que no se den sombra los paneles unos a otros? ¿Qué pasa si meto seguidores? ¿Qué pasa con los inversores que necesito para pasar la corriente continua a corriente alterna e inyectarla en red? ¿Qué pasa con las canalizaciones? ¿Qué pasa con el gasto en maquinaria? ¿Qué pasa con la mano de obra que consume energía también? Y no consume energía como un mono desnudo, el ingeniero fotovoltaico, consume energía como un norteamericano, 11.000 vatios per cápita, no consume 100 vatios per cápita como un mono desnudo. El ingeniero fotovoltaico está más cerca de los 11.000 vatios de potencia promedio per cápita que de los 100 vatios. Entonces, transporte, operación y mantenimiento y tal, y ahí ya me baja mucho. Si hago la operación y mantenimiento, el lavado de módulos, que muchos no lo consideran, pero si además quisiera hacer un mundo 100% sostenible, como propone Greenpeace, y 100% fotovoltaico o 100% eólico, una mezclando, tendría que añadir cosas que doy por supuestas que tengo, como por ejemplo, doy por supuesto que tengo todas las carreteras asfaltadas ya. ¿Con qué hemos asfaltado las carreteras? Evidentemente con la energía que viene de la energía fósil. Entonces, cuando mis camiones circulan llevando módulos fotovoltaicos, no estoy considerando la energía que tengo ya metida ahí en una carretera. No estoy considerando la energía de una sociedad que me permite transportar los tornillos y apretar tornillos con un destornillador eléctrico. No estoy metiendo toda esa energía. No meto la energía del ministerio, incluyendo la del señor Nadal jodiendo la fotovoltaica, que cobra todos los meses y gasta mucha energía. Ese también está
está en el orden de los 20.000 vatios per cápita. Al ser secretario de Estado debes dar por los 20.000 vatios per cápita. Y en las consejerías de industria de todas las comunidades autónomas pues hay funcionarios exclusivamente dedicados a las energías renovables que consumen energía, hay que meterlos, y notarios que legalizan las sociedades que producen energía fotovoltaica, y presas que hay que... Lo alto de la curva del notario, además. La curva del notario es esa. Me estoy pasando ya, creo, ¿no? Bueno, me enrollo mucho, ¿no? ¿Cuánto me queda? Dime con lo que me queda. 10 minutos. 10 minutos, vale. Ya estoy acabando ya. Les he dado mucha paliza con esto, pero bueno, total. Que cuando empiezo a meter todo eso, digo, oye, si yo no tengo todo esto, si yo no tuviera un tío que me legaliza la planta, ¿cómo voy a tener una planta en una sociedad como esta? Si yo no pongo una valla perimetral y un sistema de alarmas de proseguro de quien demonios sea, al día siguiente me han chorizado los paneles. Es que me los han chorizado, y estamos hablando de España. No quiero hablaros de algún otro país donde ponen los paneles y al día siguiente han desaparecido, claro. O sea que en España también han robado muchos paneles, no muchos, algunos han robado paneles y tal, ¿no? Y encima aquí tenemos la Guardia Civil, que todavía son un poco serios. Bueno, tenemos eso. Bueno, vamos a hablar de otras cosas y tal, pero en definitiva quiero decir que cuando empiezas a meter todos los gastos sociales inherentes, pero que son conditio sine qua non para que esto produzca energía, sistemas de almacenamiento, que es importantísimo, de energía de la fotovoltaica, que es una energía intermitente. Entonces me quedo con 1 a 1, 2 a 1, etcétera, etcétera. Entonces, exergía, emergía y transformidad son conceptos que os dejo aquí, pero bueno, que básicamente hay que estudiar porque son las porciones útiles. Explicaré un poco más esto. Este es el flujo llamado diagrama de Sankey de cómo entra la energía primaria en toda la sociedad mundial y cómo sale. Solo 2 apuntes importantes aquí. Veréis arriba el petróleo, biomasa, gas, abajo en negro el carbón, la nuclear abajo, y las renovables, que son fundamentalmente hidroeléctricas, ahí. Las renovables modernas casi ni aparecen en el mapa. Bueno, observad que aquí hay 54 exajulios de los 509 exajulios. Hay 54 exajulios que son la salida de energía eléctrica neta. Es un 11, 12, 13% según el país de toda la energía que entra en el sistema. Es decir, el planeta es un planeta que consume energía sustancialmente en forma no eléctrica. Por tanto, si tuviéramos... Me queda muy poco tiempo y me lo estoy comiendo, es una pena, porque ahora viene lo interesante. Entonces, claro, he conseguido que no se duerman, casi nadie, ¿no? Bueno, y arriba veis que pone Useful Exergy. Bueno, pues son 86 exajulios de los 509 que gasta el sistema. Es decir, una sociedad derrochadora por excelencia a nivel mundial. Derrochadora por excelencia. Tenemos un sistema energético absolutamente ineficiente. No le permito a ningún economista neoclásico decir que nosotros somos competitivos, ni competitivos ni leches. 86 exajulios de mi abuela, que era analfabeta, la pobre mujer, pero había que darle premio nacional de ecología. Esa sí que tenía un rendimiento exergético total, porque se movía, cada movimiento que hacía o cada brizna de leña que ponía en el fuego era para calentar el cocido, no perdía ni una brizna de leña, era una exergía absoluta. Bueno, aquí tenía una discusión con Jorge, y esto sí quería, en el concepto de transformidad, que es ¿cuánta energía me llevo en transformar la energía de una forma a otra? Por ejemplo, energía eléctrica, yo cojo energía primaria y la transformo en energía eléctrica, que la considero energía más útil, más versátil, porque ya tengo la red eléctrica construida y puedo hacer muchas cosas con energía eléctrica, pierdo. Entonces yo gasto aquí 174 exajulios fósiles y nucleares, y luego biomasa hidroeléctrica, eólica y solar 15 exajulios. Total, que entra todo eso en el sistema y tengo unas pérdidas horrorosas por transformación de 135 exajulios, y me quedan 39 exajulios de energía neta metida en red ya, de los cuales 15 de ellos venían por la parte renovable, más o menos renovable. Entonces eso se llama transformidad. Esa transformidad es de 4,4 a 1. Necesito 4,4 unidades de energía bruta para sacar una unidad de energía eléctrica sofisticada. Eso es una transformidad directa. Por tanto, los partidarios de la energía eólica o solar dicen, oiga, yo es que le coloco a usted una placa fotovoltaica aquí, le coloco una placa fotovoltaica aquí, y por cada placa fotovoltaica o por cada aerogenerador que le coloque en esta zona, le estoy quitando 4,4 unidades de energía. Por cada unidad de energía que genere la placa fotovoltaica aquí, le quito 4,4 unidades de energía de la mala. Y dice, pues tiene usted razón, a eso se llama transformidad directa. Esa es la parte buena del cuento. ¿Qué es la parte mala?
La parte mala es que también hay transformidades en el sentido opuesto. Lo que yo no veo o no quiero ver cuando estoy haciendo una placa fotovoltaica es que hago minería, hago transporte, hago refinado, tengo fábricas con aparcamientos para los ingenieros y para los técnicos de la planta fotovoltaica que consumen gasóleo y de gasolina y demás. Tengo cámaras limpias con microfiltros que vienen desde Singapur por DHL. Tengo que hacer el melting, necesito industrias, necesito ministerio, necesito todo lo que he puesto antes. Necesito una red eléctrica que he construido con la energía fósil y que está ahí mantenida fundamentalmente con energía fósil y con señores que van con una flagoneta de Iberdrola a poner allí a reparar las redes y con helicópteros a ver qué puntos calientes de la red hay porque tienen malas conexiones o malas soldaduras. Todo eso lo necesito para poner un panel fotovoltaico en funcionamiento. El que haga cálculos de cuánto tengo que ahorrar tiene que meter estos gastos o se está engañando a sí mismo, pero además tiene que meter también la transformación inversa, transformidad en otra dirección, porque de los 509 sajulios hay 284 que no tienen nada que ver con la electricidad, tienen que ver con lo que hay arriba a la derecha aquí: la energía para la minería, para la agricultura, para transporte, obras públicas, aviación, la flota marina, la flota mercante, los ejércitos. Todo eso se mueve de forma no eléctrica y todo eso, si yo lo quiero mover con energía moderna, con energía renovable, estoy gastando mucho más de 4 de aquí a 1 de aquí. Es decir, tengo que hacer transformaciones y tengo que utilizar sistemas en el interín, tengo que utilizar sistemas que se llaman carrier, energy carrier, que es, por ejemplo, la hidrólisis, sacar hidrógeno con la electricidad que genero aquí, sacar hidrógeno y luego comprimir o licuar el hidrógeno con unas pérdidas horrorosas en todos los procesos de transformación para meter hidrógeno líquido o para meter gas o para hacer cualquier otro cambio, o para llegar a la electricidad tengo que tener métodos de acumulación para que los trenes puedan circular también por la noche, o hacer electrolineras y tengo que hacer coches eléctricos con litio y con minería del litio. Todo eso hay que meterlo también si queremos hacer una transformación completa. Y yo tengo muchas más cosas para explicar, pero como creo que me estoy pasando, observen las diferencias entre curvas netas y curvas brutas. Estos son los niveles de corte. Y ahora ya una última, que es la pirámide social de las necesidades energéticas. Estos son aproximaciones, no se lo tomen al pie de la letra, pero básicamente para mantener una sociedad estructurada y avanzada como la nuestra, donde en la cúspide tenemos las artes, luego la sanidad, educación, cuidado familiar, cultivar alimentos, y abajo tenemos lo básico, nos acercamos al metabolismo, necesitamos tasas de retorno energético arriba de 14 a 1. Por eso, cuando las tasas de retorno energético se degradan y la calidad de la energía que nos llega se va deteriorando, baja la tasa de retorno energético y empieza a temblar la parte de arriba. Tiemblen ustedes, señores profesores universitarios. Bueno, las artes, ahora hablaremos de las artes. Ya sé que hay artes que no necesitan tanta energía. Las cuevas de Altamira se hacía un arte maravilloso sin tanta energía, pero me refiero a las artes convencionales, a las que hay ahora, al Museo Reina Sofía, al Guggenheim, que gastan muchísimo dinero y muchísima energía para mantenerse. A ese es el arte al que me refiero, no al arte con mayúsculas, me refiero al arte convencional, que ahora considera todo ayuntamiento que tiene que tener un museo. El Museo del Empalao, allí en Cáceres, allí al lado de donde... El Museo del Empalao, que también encienden bombillas y todas esas cosas para hacer el Museo del Empalao. Bueno, pues a ese arte es al que me refiero, ¿no? Entonces, estas cosas. Esto visto en pirámide invertida, pues nos indica que el nivel de cazadores-recolectores, en un nivel de TRE, tasa de retorno energético 2 a 3, el nivel de agricultura y ganadería, que ha mencionado Jorge, estaríamos hablando de una TRE mínima de 4 o 5 para vivir, que es lo que Charles Hall llama frente o nivel umbral mínimo para que exista civilización. Por debajo de esa tasa de retorno energético volvemos a ser monos desnudos y no podemos pensar en tener civilización. Civilización es cuando empiezan a escribir, pero para escribir hay que tener un escriba liberado, que no genera energía y la consume. Y luego sociedad agropecuaria avanzada 5 o 6, sociedad industrial incipiente entre 6 y 13, sociedad desarrollada entre 8 y 15 y sociedad industrial y tecnológica de 12 a 25. Y ahí me he puesto los servidores de Google en azul, porque eso consume que se las pela. Eso que decíamos que desmaterializar la energía en Internet, que no consume que se las pela, señores. Y estos son los principios biofísicos. Ahí está Buffalo Bill, que dice: escasez de búfalos. Este solo tiene en cuenta la economía. Dice: dame dinero suficiente para armas y exploradores y te conseguiré todos los búfalos que quieras. Así tiene la cara el indio, pobre hombre, como si con dinero se pudieran conseguir más búfalos. Y yo creo que ya no les voy a contar nada más. Este es el precipicio por el que vamos avanzando. Estamos ya por aquí, el petróleo de pizarras, el de arenas asfálticas, en el que tenemos basadas todas nuestras esperanzas, está por aquí con tasas de retorno energético de 2 a 4, y eso
ahora está momentáneamente haciendo aumentar la producción de gas y de petróleo no convencional en Estados Unidos. Digo momentáneamente porque eso no sostiene la civilización. Con eso se derrumba la civilización y con eso, además, tendremos un problema ecológico multiplicado. Y yo ya con esto acabo. Si quieren conclusiones, no las tengo. Lo único que sé es que tenemos que bajar como un 70 o un 80% y rápido. Entonces, lo siento mucho por las malas noticias. Nada más.